Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Los suelos son una parte fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Funciona como filtro y amortiguador al retener sustancias. Protege las aguas subterráneas y superficiales contra la penetración de agentes nocivos y transforma compuestos orgánicos, descomponiéndolos o modificando su estructura, consiguiendo la mineralización. En los suelos también se concentran la cuarta parte de la biodiversidad de todo el planeta. En ellos viven los microorganismos, de ahí su importancia y exploración. Según el Sistema de Información Ambiental, SIA, entre 1990 y 2015, la superficie de bosques de Colombia ha disminuido en 5,15 millones de hectáreas. Desde el año 2020, el Grupo de Investigación de Diversidad Biológica de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL, sede Palmira, estudia los microorganismos de suelos forestales en la Cordillera Occidental. Es un macroproyecto auspiciado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, en conjunto con la Universidad del Valle, encargada de estudiar a los artrópodos o insectos y hacer seguimiento a los ecosistemas en medio del cambio climático. Hoy están con nosotros dos investigadores, dos estudiosos del suelo. El biólogo Juan Diego Duque, máster en Ciencias Biológicas, candidato a doctor en Ciencias Agrarias, y la ingeniera agrónoma, estudiante de maestría en Ciencias Biológicas, Wendy Lorena Reyes Ardila. Reflexionaremos con ellos sobre la importancia del suelo y sobre todo sus observaciones, la investigación que realizan con respecto a ello. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. El suelo, esa capa superior de la tierra y que está compuesta por minerales, materia orgánica, aire, agua, pero sobre todo una gran diversidad biológica, pequeños organismos vegetales y animales. El suelo, el cual contiene una cuarta parte de la biodiversidad de nuestro planeta, porque allí conviven millones de organismos que permiten que el ciclo de la vida continúe. Y esta capa se ha ido formando a lo largo de los siglos gracias a la intervención de varios factores, como los cambios de temperatura, la acción del viento y la acción de los microorganismos que transforman en materia orgánica en las plantas y los animales que mueren, también la desintegración de las rocas de la superficie por la acción del agua. Vamos a hablar de un tema muy interesante, porque este proyecto, Carlos Alberto, titulado Microorganismos del suelo vallecaucano, claves para conservar los ecosistemas, será el tema hoy del programa Nuestro Oxígeno. Saludamos entonces a nuestra invitada, a la ingeniera agrónoma Lorena Reyes Ardila. Lorena, bienvenida a Nuestro Oxígeno, gracias por aceptar la invitación y conozcamos un poco de usted. Nos encanta saber de nuestros invitados. ¿En qué momento hubo clic para dedicarse a estudiar la naturaleza? ¿Dónde lo aprendió? ¿Papá, mamá, algún profesor? ¿Quién le conectó con estos temas para apasionarse tanto y hoy estar observando lo pequeño y lo grande al mismo tiempo? Hola Carlos, hola Marian, muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente esto nace desde muy pequeña. Mis orígenes son campesinos, así que me crié en medio del campo y la naturaleza, y de ahí nace pues esa pasión o ese amor precisamente por estos temas. Pues a través del tiempo tuve la oportunidad de formarme profesionalmente sin dejar a un lado como ese cariño
por la naturaleza. Ya en el ámbito profesional las cosas se fueron dando poco a poco y esto nos permitió llegar a este proyecto que cumple con unas expectativas respecto al estudio y a la comprensión de los ecosistemas y más precisamente de los microorganismos en estos ambientes realmente. También le damos la bienvenida a Carlos Alberto, a nuestro invitado. Él es Juan Diego Duque, biólogo, máster en Ciencias Biológicas y candidato a doctor en Ciencias Agrarias. Juan Diego Duque, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al programa Nuestro Oxígeno. Hola a todos y todas. Muchas gracias, Mariana y Carlos Alberto, por la invitación. Juan Diego, ¿cómo se conecta usted con los temas de naturaleza? Porque es biólogo. ¿Cómo llega esta decisión a su vida de decir me dedico a la biología, después este máster en Ciencias Biológicas y ahora candidato a doctor en Ciencias Agrarias? ¿En qué momento de su niñez se conectó con estos temas de naturaleza? No, pues yo creo que sí empezó desde bastante pequeño. Pues yo sí soy de ciudad, nacido en Bogotá y criado en Bogotá, pero mi mamá pues ya está retirada, pero ya fue licenciada en biología, pues toda su vida profesora de biología, y en el colegio pues sí tuve algunos profesores que como que me inculcaron este amor por el medio ambiente y la biología. Entonces ya cuando me gradué pues decidí estudiar biología y ya con el paso del tiempo pues me seguí como involucrando más con la investigación y ya por cosas del destino, como lo ha comentado Lorena, pues hemos terminado en este gran proyecto que busca saber y conocer un poco los microorganismos del suelo que hay acá en el departamento del Valle del Cauca. Juan Diego, hablemos un poco sobre lo que significan los microorganismos. Le damos la bienvenida a usted y queremos que siempre en este programa Nuestro Oxígeno los oyentes aprendan un poco de los profesionales que invitamos al programa y en un lenguaje sencillo pues nos ayuden a entender y a comprender lo importante que es el suelo, lo básico que es para la vida. Allí se gestan los alimentos, ahí digamos las semillas se convierten en plántulas y al mismo tiempo pues todos esos manjares que conocemos como frutas, verduras, hortalizas que sirven para nuestra nutrición, pues realmente salen del suelo y que hay muchos microorganismos que no vemos, pero que están trabajando activamente en la recuperación de los suelos. Hablemos un poco qué son los microorganismos y cómo empieza usted a interesarse por ellos, en qué momento los descubre y por qué dedica ahora su vida a la investigación. Yo creo que todo inició, como lo has mencionado tú, Carlos Alberto, cuando nos surgió la duda de, o sea, ¿cómo es posible que el suelo, que muchas veces, digamos, es considerado como sin vida, entre comillas, sea tan importante, ¿no? O sea, porque son los encargados de mantener que los ecosistemas estén en perfectas condiciones, es como el encargado, por ejemplo, de que exista unas buenas condiciones de los diferentes cultivos que tenemos en el país. Pero entonces, ¿cómo es posible que algo que sea como sin vida sea tan importante? Y cuando nos pusimos a indagar un poco más entre diferentes personas, llegamos a la respuesta de que esto es gracias a los microorganismos que viven son estos pequeños como individuos o pequeños organismos que están dentro del suelo, que están permitiendo que se generen muchos nutrientes o se generen diferentes interacciones para poder pues generar o crear lo que nos has comentado, como el crecimiento de los cultivos o todo este proceso de crecimiento y abastecimiento pues para los seres humanos. Lorena, ver lo pequeño a través de un microscopio o digamos empezar a entender y comprender que hay toda una biota, que hay mucha vida en la tierra y que no es materia inerte, que hay microorganismos que están descomponiendo las hojas, que las están convirtiendo en nutrientes para las plantas, que los bosques no se enferman, precisamente porque hay una transformación maravillosa, hay una magia de la vida. ¿En qué momento comienza usted a despertar frente a esta magia
de la naturaleza y empieza a interesarse por observar lo pequeño y qué ha aprendido y qué puede transmitirnos en un lenguaje sencillo? Bueno, Carlos, como seres humanos siempre nos enfocamos en lo que podemos ver, ¿cierto? Entonces, siempre que vemos un bosque, siempre que vemos la naturaleza, nos vemos es lo macro, lo maravilloso, los paisajes, y creemos que eso es básicamente todo el entorno, ¿cierto? Entonces, como mencionaba Juan Diego, empezamos a ver un poquito más allá de lo perceptible y encontramos que hay un universo sin fin de vida en el suelo y que no solamente es que haya vida, sino las funciones que éste cumple para que lo que nosotros vemos y es perceptible pueda existir, ¿no? Entonces, entro al mundo de la investigación más o menos en el 2017, a este proyecto en el 2020, y empiezo a ver a la naturaleza de una forma diferente, una forma dinámica, ¿cierto? Como una forma aplicando un concepto holístico. Pero ¿qué es esto holístico? Es como cómo converge todo con todo y se necesita el todo con todo dentro de un ecosistema, dentro de un ambiente, y no solamente en los bosques, también en las producciones agropecuarias, por ejemplo, en las unidades productivas familiares de los campesinos. Entonces, nada es ajeno a nada realmente en los procesos de la naturaleza. ¿Qué hemos podido aprender? Muchas cosas y de todo, sobre todo muy bonitas, y es esta interacción constante que hay entre el suelo, la planta, el medio ambiente y muchas veces también el ser humano. Nosotros en este momento estamos trabajando en ambientes de alguna forma conservados o restaurados, donde pues se puede también tener en cuenta los procesos de impacto que tuvo el ser humano y los que no. Entonces, en ese contexto y también teniendo en cuenta la riqueza biodiversa de nuestro país, que es reconocida a nivel mundial porque estamos entre los países más biodiversos del planeta, toda la información que hemos podido recopilar es muy importante para poder conservar y a futuro poder generar como estos planes estratégicos que permitan a ecosistemas que han sido deteriorados por procesos de desconocimiento de las personas que han talado, que porque necesitan sembrar, que porque necesitan pues tener mayor producción pecuaria, ya sea ganadería u otro tipo de producciones, generar en esos espacios desgastados unos planes alternativos para restaurar esos espacios de que donde antes habían plantas, vida, bosque, ya no lo hay, en algún momento se pueda generar la manera, a partir de la información de cómo se comportan estos espacios, de poderlos recuperar o por lo menos realizar un proceso de mitigación. Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Juan Diego, en la actualidad de un 8% de bosques secos, solamente el 5% están protegidos. Y antiguamente pues se contaba con 9 millones de hectáreas de bosques secos. ¿Cómo fue para ustedes trabajar en este proyecto? Porque aunque se sabe que los suelos pues tienen una gran riqueza, también se sabe que han sido intervenidos durante muchísimos años. ¿Cómo logran ustedes primero ubicar estas zonas vírgenes para trabajar en este proyecto? ¿Y cómo lograron identificar que existían microorganismos que eran claves para conservar los ecosistemas? ¿Cómo fue trabajar en cada fase del proyecto y cuánto tiempo les tomó esto? Bueno, pues como lo mencionó Lorena, el proyecto empezó en el 2020, pero digamos que en sí estamos trabajando desde el 2021 en estas zonas. Estas zonas fueron escogidas, o pues las seleccionamos pues conjunto a la Universidad del Valle, junto a la profesora Inge, que ella es como la que más maneja o es experta en estas temáticas,
y decidimos trabajar, como lo ha mencionado Lorena, en estos ecosistemas o en estos puntos que han estado en procesos de como conservación o han tenido un bajo impacto de actividades humanas, como para poder conocer realmente cuál puede ser el impacto en estas diferentes actividades en los ecosistemas. Es mejor primero mirar cómo es el comportamiento de estos ecosistemas que no han tenido como un mayor impacto por estas actividades. Entonces, nosotros desde el 2021 hemos realizado diferentes trabajos en campo, hemos ido a colectar las muestras, son en total 8 zonas de muestreo que están como distribuidas en toda la cordillera occidental del Valle del Cauca y hemos cogido las muestras y hemos ya hecho un proceso como de laboratorio en biología molecular y pues también en el análisis de algunas características físicas y químicas que podría tener el suelo para también hacer unas comparaciones como para ver cuál es realmente la función de estos microorganismos. Entonces nosotros ya el proyecto en sí no ha acabado, nosotros estamos mirando cómo es el comportamiento, cómo puede variar ese comportamiento dependiendo de las temporadas climatológicas que tiene el país, que pues básicamente son dos, que es temporada seca y temporada lluvia. Entonces nosotros actualmente ya tenemos unos resultados de una de estas temporadas y estamos ahorita en proceso de volver a colectar las muestras para poder hacer la comparación posteriormente. Si los suelos se degrada el medio ambiente desde su misma base, es decir, que es algo que afectará a todo el medio ambiente tarde o temprano, porque la degradación del suelo se produce sobre todo por la actividad humana. La pérdida de biodiversidad se le atribuye a la expansión de la frontera agroindustrial, la minería, la explotación de los recursos vegetales, el desarrollo de obras civiles sin consideración ambiental y el establecimiento de cultivos ilícitos, entre otros, que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, la erosión del suelo y la desregulación del ciclo del agua. Hablemos un poco, Lorena, de cómo se puede recuperar el suelo. ¿Cuál ha sido la investigación que ha permitido que ustedes hagan una publicación tan interesante a través de lo que va este proceso de investigación? Bueno, Carlos, mencionas algo importante y son las emisiones de CO2. Como bien sabemos, los bosques son los que más captura de carbono realizan, ¿cierto? Entonces, tenemos el concepto de que ellos toman ese dióxido de carbono y eso contribuye a mitigar un poco los daños ambientales causados por estas emisiones. Sin embargo, hay algo más allá. Las plantas toman ese dióxido de carbono, pero los que se encargan de fijarlo en el suelo para que no vuelva al ambiente, para que no sea perjudicial nuevamente, son los microorganismos. Son los microorganismos que en simbiosis con las plantas, o sea, en un trabajo conjunto, mano a mano, se encargan de que ese dióxido se quede ahí en el suelo, no haga daño, no haga afectaciones. Como tú mencionabas, la degradación del suelo tiene una implicación muy importante en los cambios ambientales, porque son los encargados de sustentar prácticamente la vida y todas las cosas como las conocemos. ¿Cómo se puede hacer esta restauración o cómo se puede hacer este cuidado con lo que tenemos y cómo podríamos intentar recuperarlo? Es precisamente por lo que estamos estudiando esto, para comprender cómo están trabajando, qué es lo que están haciendo, cómo se están comportando los microorganismos en los suelos, que ya mencionaba, donde hicimos los estudios, Juan Diego, y poder en algún momento, si es posible, es estudiar la posibilidad de replicarlo en ambientes que han sido afectados y degradados por actividades humanas de explotación agroindustrial. Pero tenemos que tener en cuenta que el suelo no es un recurso exactamente renovable, ¿sí? Él después de que sufre un proceso de degradación, de erosión, es muy difícil volverlo a restaurar en un estado como estaba antes. Por ejemplo, en los bosques tropicales, como mencionaba, en su deterioro progresivo, sería muy difícil volver a llegar a un estado como era antes. Pero sí podemos hacer la tarea de
de generar una proyección o una metodología que nos permita que ese suelo se recupere de alguna manera. No va a volver a ser como antes, pero podríamos a través de estos resultados y los microorganismos que encontremos y sus potenciales funcionales generar estrategias de mitigación. Qué interesante esto que nos cuenta Lorena. Juan Diego, o sea que ustedes fueron a 8 zonas de los 3 ecosistemas del Valle del Cauca, el bosque andino, estuvieron en el bosque seco tropical, también estuvieron en diferentes zonas donde hay páramos y demás. Colectaron las muestras, se las llevaron al laboratorio y allí ustedes, ¿cuánto tiempo llevan observando los microorganismos y también lo que colectaron? Porque tengo entendido que también algunos hongos y demás. ¿Y qué les han arrojado hasta hoy esas muestras? Bueno, nosotros, digamos que el trabajo de observación no ha parado. Nosotros, digamos que efectivamente, como lo mencioné, la primera fase fue la colecta del material. La segunda fase, pues ya fue este procesamiento de las muestras en los diferentes laboratorios. Y actualmente estamos en esta fase, seguimos como en esta fase, no hemos parado de entender qué hemos encontrado y cómo han sido sus interacciones. Nosotros hasta el momento hemos encontrado más de 700 especies de bacterias y más de 700 especies de hongos diferentes distribuidas en los 3 ecosistemas. Hemos encontrado que sí pueden haber como algunas diferencias en qué especies hay en un sitio y qué especies hay en otro, más sin embargo sí, digamos que comparten un gran número de estas especies. Y nosotros entonces ya estamos mirando qué funciones o qué podrían hacer estos microorganismos, hongos o bacterias en el suelo. Es decir, cuál es su función, qué es lo que podrían realmente aportar al suelo. O sea, ya sabemos que realmente los microorganismos aportan diferentes cosas al suelo, pero queremos tratar de descubrir o tratar de conocer como concretamente qué podría ser esto que cada individuo, cada bacteria o cada hongo que hemos encontrado podría aportar al suelo. Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado que algunos de los hongos pueden tener alguna actividad que puede ser patógena, o sea, que puede afectar en la salud de animales o plantas. Aún no hemos podido descifrar concretamente si es de plantas o es de animales, simplemente sabemos que tienen una función que podrían afectar a estos individuos, pero también, por ejemplo, hemos encontrado algunas bacterias que están involucradas en todo lo que es la fijación del nitrógeno al suelo. Entonces aquí también ya empieza a mezclarse y a darle sentido a lo que estaba mencionando Lorena anteriormente, y es saber qué tenemos en estos suelos que han tenido como una baja perturbación por el ser humano y cómo podríamos tratar, por ejemplo, de replicarlo en otros suelos o en otros ecosistemas o en diferentes, por ejemplo, suelos de cultivo que sí han tenido como un efecto de la actividad humana. Lorena, Juan Diego, vamos a continuar reflexionando con ustedes después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, y hablando de microorganismos que pueden ser claves para conservar ecosistemas. Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Saludamos a la artista Carla Vaquero. Bueno, Carlos y María, muchísimas gracias por ser unos actores tan activos en la divulgación del patrimonio y de la historia en Colombia. Nuestro Oxígeno, creando una clara conciencia. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Qué importante es el suelo. Qué importante es para la vida, para los alimentos. Y mencionábamos la lombriz de tierra como uno de los tantos organismos que hay en el suelo. No necesitan la luz, están allí entre las raíces de las plantas, están en la superficie y bajan para humedecer su cuerpo. Las lombrices de tierra son conocidas desde tiempos ancestrales y siempre las han observado. Inclusive los egipcios les consideraban como dioses menores
Tras las inundaciones del Nilo, incorporaban al suelo los limos, lo que aumentaba su fertilidad. La realidad es que sin las lombrices no existiría el suelo tal y como lo conocemos, y sin suelo no se habría desarrollado la agricultura. Las lombrices de tierra se consideran ingenieros de los ecosistemas. Con su actividad son capaces de modificar el suelo y crear nuevos hábitats para muchos otros seres vivos. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno. Lorena y Juan Diego, me gustaría, para ilustrar a los amables oyentes que nos escuchan en este momento, pues solamente mencionar un personaje de la naturaleza. Y perdónenme en el término personaje, porque hay personas que a este ser vivo que me voy a referir, pues a veces desconocen lo valioso que es para las plantas y para el suelo. Y ustedes que son especialistas del suelo y que ven otros microorganismos más pequeños, hay uno que se ve muy fácilmente en una matera o en una maceta. Casi siempre que movemos la tierra hay una lombriz de tierra, y hay muchas personas que le tienen miedo y piensan que una lombriz de tierra les va a morder, y a veces las sacan de la tierra y las alejan de las plantas, cometiendo un error por ignorancia, por desconocer que estos seres son tan importantes para la tierra y para la planta, porque su cuerpo alargado permite hacer túneles para que se filtre de mejor manera el agua hacia las raíces. También consumen las hojas que caen de los árboles y las transforman en nutrientes, y se convierte precisamente sus heces en un poderosísimo y nutritivo alimento para las plantas, el humus. Hablemos un poco, no sé quién de ustedes dos me puede hablar un poquitico de la lombriz de tierra para que la gente entienda de la mejor manera y lo más sencillo. Y estoy hablando de un organismo que se ve un poco más, como es la lombriz de tierra, tan valiosa para la planta, que debe estar ahí siempre. No debemos extraerla, tampoco nos va a hacer y no nos va a causar ningún daño. Son seres inocentes, son seres tiernos, son seres útiles que están participando en la red de la vida. Bueno, lo que dices es muy, muy, muy correcto. Las lombrices son indicadores de la salud del suelo. ¿Eso qué nos quiere decir? Donde encontramos lombrices quiere decir que ese suelo está sano de alguna manera. Las funciones que cumplen las lombrices es la que tú mencionas, es degradar esa biomasa, esa materia orgánica, por ejemplo, en los bosques, las hojarascas, todos los residuos que se producen en ese ecosistema, ellas están ahí abajo, trabajando, procesándolo, convirtiéndolo en suelo o en humus, como todos lo conocemos, como tú lo mencionaste, y este humus es un abono increíble porque está compuesto por los elementos nutritivos esenciales que requiere la planta. Ahora bajémoslo un poquito más a los procesos, por ejemplo, caseros de las huertas urbanas, rurales, o lo que hacen nuestros campesinos, básicamente, que ellos conocen la importancia de estos organismos y y hacen sus procesos de compostaje, incorporan los residuos que salen de su cocina, los pueden mezclar, por ejemplo, con los residuos de muñeca, de las vacas, por ejemplo, y empiezan sus procesos de compostaje, y ese suelo muchas veces son lo que utilizan para abonar sus plantas de cultivo, sus huertas para su autosostenimiento, entre otras funciones. ¿Y por qué lo hacen? Ellos lo saben, y lo saben más que nosotros, y es porque ese suelo es perfecto, tiene todas las propiedades que en su mayoría requiere una planta, hablando desde de la parte nutricional y también la parte estructural, porque pues permite que estos suelos, las raíces, se desarrollen de forma correcta y que la planta coma, absorba los nutrientes. Entonces, básicamente, cuando vean una lombriz en un espacio, en una matera, en un parque, en un bosque o en donde sea,
no las maten, no las destruyan, porque pues están cumpliendo una función increíble en el suelo para el sostenimiento de nuestra propia alimentación, para el sostenimiento pues de nuestro propio sustento. Entonces, realmente es muy interesante esa parte. Juan Diego, ustedes junto con la ingeniera agrónoma Lorena Reyes Ardila y todo un equipo interdisciplinario, usted, Juan Diego Duque, también como biólogo, pues nos ha explicado en este programa y a través del estudio que ustedes realizaron que encontraron 700 especies de microorganismos en los bosques andino, seco y páramo. Hablemos un poco sobre la técnica molecular que ustedes están utilizando para darle a entender al mundo la importancia de los microorganismos para recuperar precisamente otros suelos que están deteriorados gracias a todos estos avances, gracias a estos microorganismos que han estado, están y deben permanecer nuevamente en la tierra. Sí, pues nosotros, digamos que ya diferentes estudios han demostrado que aproximadamente el 98%, 97% de los microorganismos del suelo, que existen en el suelo, no pueden ser cultivados o no pueden como crecer en condiciones tradicionales, por ejemplo, como lo hacen en otros estudios de laboratorio. Esto se debe a que estos microorganismos necesitan de muchas interacciones y de muchas condiciones óptimas para su crecimiento que todavía no han sido como posible simular o generar en los laboratorios o en sitios cerrados. Es por esto que se han creado diferentes técnicas moleculares, nuevas técnicas moleculares. Una de estas es la metagenómica y el metabarcoding o la metacodificación de código de barras, que lo que busca es como conocer directamente del suelo sin necesidad de cultivarlo, sino directamente del suelo. Uno hace una extracción del material y podemos conocer qué hay, podemos hacer una identificación de qué hay en estas muestras sin necesidad de hacer como este proceso de un cultivo tradicional. Esto es lo que nos ha permitido pues estos grandes avances que nos ha dado la ciencia, yo creo que en la última década. Esta técnica realmente en Colombia yo creo que lleva un poco menos de 10 años que se ha implementado, es decir, que es más o menos reciente y pues sí podemos aclarar y podemos como decir con mucha confianza de que esto es uno de los primeros investigaciones que se ha utilizado esta técnica en suelos del Valle del Cauca. Es decir, que en este caso nosotros sí somos como pioneros en este tipo de investigaciones. Entonces lo que nosotros queremos saber es realmente qué hay, sin necesidad de como conocer o sea, este 98% de información que todavía no existe. Queremos saber qué hay. Eso ha sido un proceso largo, un proceso arduo, donde realmente nos damos cuenta que aún hay un gran hueco de desinformación de estos organismos, pero hemos avanzado bastante y pues como lo hemos mencionado anteriormente, hemos encontrado más de 700 individuos diferentes en estos 3 ecosistemas. Qué interesante esto. Lorena, usted en este momento está haciendo su máster. ¿Qué proyecta con esta investigación? ¿Qué le espera a usted con esto? ¿Qué prevén que pueda pasar? Por ejemplo, ¿este es su trabajo de grado para el máster? ¿O esto cómo le puede ayudar a ustedes a avanzar más en el tema investigativo? ¿De aquí qué esperan? Bueno, Marian, como mencionaba Juan Diego, esto es uno de los primeros estudios aplicados en el Valle del Cauca y enfocado a ecosistemas estratégicos de nuestro país. Estamos generando una base conceptual del conocimiento a partir de estos que nos va a permitir, ya sea a mí o a otras personas que se interesen, tener un punto de partida en estos contextos de información. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo sería genial poder que esta información se replicara no solamente en el valle, sino que se pudiera hacer en diferentes zonas del país y que se pudiera complementar la información biodiversa que existe acá en Colombia.
y esto se puede proyectar a largo plazo. O sea, estamos generando un precedente para poder a futuro generar nuevos estudios que amplíen la información. Y pues esto es información muy valiosa para recuperar ecosistemas y pues para ayudar en la lucha contra el cambio climático. Queremos felicitar a ustedes por esta investigación, a Juan Diego Duque, a Lorena Reyes, porque esta investigación pues va a entregar una información valiosísima para la recuperación de muchos suelos, para la agricultura, lo mismo para la sanidad del bosque, la restauración de muchas especies que se han perdido. Y en esta investigación participan ustedes y quién más, quienes están trabajando en este macroproyecto, digamos que les permite avanzar, porque creo que también han tenido que enviar material a China, donde existen pues digamos unos equipos especiales que permiten examinar lo que ustedes han encontrado y lo que realmente debe divulgarse para la ciencia. Sí, pues nuestro equipo actualmente está liderado por profesores de la Universidad Nacional sede de Palmira. Está el profesor Jaime Eduardo Muñoz, la profesora Diana López y la profesora Paula Rugeles. Está pues adicional a Lorena, también está otro estudiante de maestría que se llama Alexander Vélez, que ellos iniciaron como jóvenes investigadores del proyecto, pero ya actualmente pues están como estudiantes de maestría. Está también Jason García, que es el laboratorista del Laboratorio de Biología Molecular, que es como nuestra mano derecha en todos estos procesos por parte de este laboratorio. Y pues está también un equipo, yo creo que son unas 10 personas, un poco más por parte de la Universidad del Valle. Mencionó usted a la profesora Inge, que queremos muchísimo y admiramos muchísimo. La hemos tenido aquí en Nuestro Oxígeno y en un lenguaje sencillo nos ha hablado sobre muchos organismos que son benéficos a la naturaleza y que a veces por desconocimiento se afectan de muchas maneras, precisamente al no considerar que en un pedacito de suelo hay muchos microorganismos, y por eso este estudio que ustedes están realizando pues realmente merece toda la importancia, y que todo este equipo interdisciplinario que trabaja con ustedes pues realmente reciba el apoyo, reciba, digamos, el reconocimiento que se merece este estudio. No, pues así como lo mencionó Lorena anteriormente, estos conocimientos que estamos como generando, estos nuevos descubrimientos que estamos teniendo, van a tener un impacto inmenso, no solo a nivel, digamos, de la conservación del ecosistema, sino en diferentes áreas como, no sé, la medicina o la farmacología. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos que estos ecosistemas son no solo fuente, digamos, de materia prima, como puede ser lo maderable, sino que también son una fuente de materia prima para diferentes áreas, como lo mencioné anteriormente, por ejemplo, la farmacología, porque se ha demostrado que los microorganismos son una fuente inagotable de, por ejemplo, de antibióticos, que son esenciales para producción de fármacos o para cosas como mucho más simples que utilizamos en el diario vivir, como lo son los detergentes o los jabones que utilizamos para bañarnos o para limpiar el hogar o para lavar la ropa, por ejemplo. Entonces, esto es una invitación a todos y todas para que también conservemos estos ecosistemas, como lo mencionó Lorena al inicio, que no es solo conservar lo macro, lo que podemos observar fácilmente, visiblemente, sino también a conservar los suelos y ayudarnos a mantener como una salud en todos los ecosistemas que conocemos en el país. Estos microorganismos del suelo vallecaucano que ustedes han estudiado son claves para la conservación de otros ecosistemas. ¿Cree usted que se puedan trasladar o al mismo tiempo, digamos, en muchas otras regiones que desconocen la importancia de esos microorganismos que ustedes están estudiando, también los pueden haber allá? Y hay que lograr que los ecosistemas donde están estas especies de bacterias, estas 700 que ustedes mencionan, y hongos también,
que son benéficos al suelo, pues que sigan siendo conservados y que no sean afectados por el ser humano. Sí, yo creería que si es posible, pues más que trasladarlas es encontrarlas. Nosotros también podríamos encontrar esas especies en los otros diferentes ecosistemas que conocemos o como lo mencionamos también en los suelos de los diferentes cultivos que existen en Colombia. Entonces sí es una invitación también para como darle una importancia al suelo, realmente conocer y reconocer que el suelo es vital para todo lo que nosotros utilicemos actualmente es vital, es la fuente de materia prima principal en el mundo, es la fuente de sostenimiento de la alimentación a nivel pues, mundial también. Entonces sí es una invitación para conservar todos estos ecosistemas. El suelo actualmente es considerado un ecosistema por sí solo. Entonces, yo creo que estos individuos que hemos encontrado sí podríamos encontrarlos en otros suelos o en otros ecosistemas. Y la idea de esta investigación también entonces es conocer qué puede ser único, es decir, porque pues, ecosistemas tienen unas características únicas que los diferencian. Entonces, también tenemos una hipótesis o una creencia de que realmente, así como son únicos, también deben tener unos organismos o unos microorganismos únicos de cada ecosistema que deben cumplir funciones únicas para la conservación de estos suelos. Estamos a tiempo, podemos hacerlo. El medio ambiente necesita de ti, de tu pasión, de tu voluntad, de tus acciones para mejorar el planeta. Debes reciclar, el agua cuidar, árboles sembrar, así ayudarás. Estamos a tiempo, podemos hacerlo. Nuestro planeta necesita de ti, nuestro oxígeno. Estamos frente al cambio climático y hay una preocupación mundial. Y se dice que los suelos son muy benéficos en la cantidad de dióxido de carbono que retienen. Si el CO2 y otros gases del suelo se emitieran a la atmósfera, el cambio climático se aceleraría tan rápido que probablemente destruiría a la actual civilización. ¿Qué podemos reflexionar al respecto? Pues mira, el cambio climático es una problemática real y de gran preocupación. Si nosotros como seres humanos no tomamos la conciencia de mitigar los daños, de reducir el consumo y de empezar a cuidar nuestros recursos, el deterioro va a ser incontrolable. Mira, para tener una idea global, de los 193 países reconocidos por la ONU, la biodiversidad del planeta solo se conserva en 17 de ellos, entre los cuales Colombia está entre los primeros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos fuente de vida y tenemos unos ambientes y unas zonas estratégicas importantísimas, no solo para nosotros como colombianos, sino para el nivel del planeta. Esto nos lleva a hacer una reflexión importante y es que como colombianos ya nos acostumbramos a ver la naturaleza como algo normal. ¿Qué quiere decir? Normalizamos lo extraordinario. Sí, para nosotros es normal ver un árbol, es normal ver un bosque, es normal ver agua, es normal. Y por normalizarlo creemos que eso va a ser constante y nunca se va a acabar. Y no es así, ¿sí? Si los seres humanos no tenemos un nivel de conciencia, si no tomamos un sentido de apropiación de todo lo que tenemos, pues las cosas van a seguir empeorando, los problemas ambientales van a seguir creciendo, las inundaciones, las deforestaciones, va a poder haber hasta escasez de alimentos, porque si se pierde, mejor dicho, se deteriora el suelo, no va a haber en donde cultivar, ¿sí? Porque si seguimos sobreexplotando nuestros recursos, pues no va a haber con qué comer, ¿sí? Entonces, el ecosistema y la naturaleza necesita estar en equilibrio, pero si nosotros como seres humanos no tenemos conciencia y seguimos interviniendo de forma irresponsable,
pues todos estos recursos se van a acabar en algún momento y va a empezar a haber la escasez y va a empezar a no haber agua y todos estos temas. Entonces, es de gran importancia que empecemos a tomar conciencia en las producciones, como seres humanos, en qué consumimos, cuando vamos a salir a algún lugar, algún espacio. Hombre, no llevemos papeles, no llevemos cosas que puedan contaminar estos ecosistemas, por ejemplo, que salimos de paseo porque queremos reconectar con la naturaleza, pero nos llevamos una maleta llena de paqueticos y las dejamos botadas. No, las cosas no son así y pues es realmente importante que en Colombia, en nuestro país, empecemos a tomar conciencia de la riqueza biodiversa que tenemos y entender que no es ilimitada, que en algún momento se puede acabar y que podemos empezar a pasar algunos problemas de existencia. Qué importante estas reflexiones que hoy nos compartieron nuestros invitados, Carlos Alberto, y oyentes. Juan Diego Duque, biólogo, máster en Ciencias Biológicas y candidato a doctor en Ciencias Agrarias, y Lorena Reyes Ardila, ingeniera agrónoma y estudiante de maestría en Ciencias Biológicas. Es necesario resaltar la importancia de la divulgación científica, y no solo para los expertos, sino también que esta información, que estudios como este lleguen a las personas del común. A nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co, y recuerden que nos pueden contactar a través del WhatsApp 316-830-6307. Y Carlos Alberto, quiero invitar a los oyentes para que antes de finalizar este programa escuchen una canción que nos lleva a la acción. Gracias a las reflexiones de Lorena Reyes Ardila, esta canción titulada Gaia, del grupo musical Pa' Vivir Contento. Claro que sí, Marian. A la ingeniera agrónoma, estudiante de maestría en Ciencias Biológicas, Wendy Lorena Reyes Ardila, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted. También para nuestro invitado, el biólogo, máster en Ciencias Biológicas y candidato a doctor en Ciencias Agrarias, Juan Diego Duque, muchas gracias, y quisiera escuchar su reflexión final. No, pues muchas gracias a Mariana y a Carlos Alberto también por la invitación. Esto nos gusta mucho, nos gusta que podamos compartir lo que hemos aprendido. Nosotros somos fieles creyentes de que para esto es la ciencia es para compartirla, no para guardarla para uno mismo o para unos proyectos muy pequeños, sino para que sea útil para toda la comunidad y pues en especial en Colombia. Como lo mencionó Lorena, pues somos uno de los países más megadiversos del mundo, y pues la invitación sigue siendo la misma que comentamos hace un momento, y es a conservar los ecosistemas, a mejorar nuestras como actividades de consumo y estar mucho más conscientes de realmente que somos unos como beneficiarios del mundo, por así decirlo, de poder vivir y poder estar en un país que contiene tanta naturaleza a su alrededor. Pues muchas gracias, felicitaciones a ustedes por esta investigación, por este gran trabajo que están divulgando ya hoy al mundo. Gracias, amables oyentes. En nombre de Marian Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Recordemos que si se destruye los suelos, si no se conservan los suelos en buen estado, puede esto llevarnos a problemas muy graves en lo económico y social, como generación de conflictos por el agua, pobreza, disminución de recursos esenciales, baja producción agrícola, hambre, marginación o emigración obligada. Por lo tanto, respetar y conservar los microorganismos benéficos del suelo significa respetarnos a nosotros mismos y también a las nuevas generaciones. Por afanes no vemos tanta belleza, no, por afanes nos olvidamos de sembrar. Por descuido olvidamos que hay un futuro en esta tierra. Si la queremos mañana, la debemos respetar.
allá. Por ambición muchos bosques se perderán. No, por afanes ya no escuchamos a este planeta que nos dice a gritos: si tú acabas conmigo, conmigo terminarás. Que se despierte en ti, que se despierte en mí. La motivación para cuidar la tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre y que la tierra nos permita que todo se geste con amor. Quiérete, amate, ama todo lo que te rodea. El cielo, el agua, el aire, el sol. Con tus afanes olvidaste su valor para vivir. Para cuidar la tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre. Despertar quizás sea tarde para reaccionar. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.